Buenas noches. Hoy estaremos estudiando a las actitudes, cómo se forman, cuáles son sus funciones. Y antes de avanzar, quiero que te cuestiones qué actitudes me definen. Muchos autores o escritores definieron qué son las actitudes. Veamos algunos conceptos que se fueron desarrollando a lo largo de los años. En el año 1964, Secor y Backham definieron que las actitudes corresponden a ciertas regularidades de los sentimientos, pensamientos y predisposiciones de un individuo a actuar hacia algún aspecto del entorno. Es decir, en el año 64 ya se mencionaba que las actitudes influían en tres partes de nuestras vidas: nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar. Marin en el año 1976 define que la actitud es la predisposición permanente del sujeto para reaccionar ante determinados valores. Nos quiere decir entonces que cuando hablamos de una predisposición permanente, nos da a entender que las actitudes se mantienen en el tiempo y que estas actitudes influyen en el momento en que vamos a reaccionar ante una determinada situación. En el año 2000, Morales definió a la actitud como una predisposición aprendida, no innata, y estable, aunque puede cambiar, a reaccionar de una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto, que puede ser un individuo, un grupo o una situación. Para Morales, entonces, amplió, no contradice las definiciones anteriores, simplemente nos dice de que las actitudes son aprendidas, es decir, que en algún momento de nuestras vidas necesariamente algo tuvo que haber influido en mí para que yo pueda desarrollar una determinada actitud hacia un individuo, una persona, un grupo o un objeto. Y que estas actitudes sí pueden cambiar, así como puedo yo haber desarrollado una actitud negativa hacia las personas que pertenecen a un determinado grupo social. Esa valoración puede cambiar cuando se disponga de una mayor información. Entonces podríamos decir que, dando algunas generalidades sobre las actitudes, que las actitudes comprenden evaluaciones o juicios generales que caracterizan la actitud. Estos pueden ser positivos, negativos o neutros, y también que pueden variar en su intensidad o grado. Es decir, puedo tener una actitud muy positiva o medianamente positiva hacia una determinada situación o objeto. No es difícil entender, por tanto, que las personas tengamos actitudes hacia cualquier objeto que podamos imaginar. A su vez, dichos objetos de actitud pueden ser en concreto. Por ejemplo, puedo tener una actitud hacia un modelo determinado de vehículos, hacia los matrimonios homosexuales, hacia las personas que pertenezcan
a cierto tipo de sextas, y eso va a ir variando de una persona a otra. Entre las características esenciales de la actitud es que constituye un fenómeno mental. Es decir, las actitudes reflejan una tendencia evaluativa que no es directamente observable desde fuera del propio sujeto. Por tanto, se hace necesario inferir las actitudes de las personas a partir de ciertas indicaciones. Existe una concepción tripartita de las actitudes que es valorado o aceptado y menciona que las actitudes tienen tres componentes: un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual. Cuando hablamos de un componente cognitivo, incluyen todos los pensamientos y creencias que una persona pueda tener acerca de un objeto de actitud. Cuando hablamos de un componente afectivo, agrupa los sentimientos y emociones asociados a ese objeto. Y cuando hablamos del componente conductual, recoge ya las intenciones o disposiciones a la acción, así como los comportamientos dirigidos hacia el objeto de actitud. Veamos un ejemplo. Pensemos en una víbora. Si nosotros pensamos que las víboras son peligrosas, nuestro pensamiento es nuestro componente cognitivo. Seguramente sentiremos miedo. Miedo sería nuestro componente afectivo. Y si nos encontramos ante la presencia de una víbora, pienso que son peligrosas, siento miedo, la tendencia, que sería el componente conductual, sería, por ejemplo, salir corriendo del lugar o realizar alguna acción para poder defenderme de esa víbora. Entonces, en ese ejemplo vemos cómo ante una actitud, ante un objeto, en este caso la víbora, se desarrollan los tres componentes que habíamos mencionado. Las actitudes cumplen ciertas funciones en nuestro ser y podemos agrupar en tres: en la función de organización del conocimiento, en una función instrumental o utilitaria y en una función de identidad y expresión de valores. Con relación a la función de organización del conocimiento, podemos mencionar que debido a la sobrecarga de información que proviene de nuestro entorno al cual estamos expuestos, nuestra mente necesita estar preparada para estructurar, organizar y dar coherencia a todo lo que viene de ese mundo lleno de estímulos y que se presenta ante nosotros, consiguiendo de esa manera una mejor adaptación de nuestro organismo hacia ese medio. Por lo tanto, las actitudes ayudan a satisfacer esta necesidad básica de conocimiento y control, estructurando la información ya sea en términos positivos o negativos, y de esta forma, ante situaciones nuevas, nuestras actitudes permiten predecir qué cabe esperar de ellas, aumentando así nuestra sensación de control. Las actitudes entonces guían la búsqueda y la exposición a una información relevante, acercando a la persona a todos aquellos aspectos de la realidad congruentes con ella y evitando aquellos elementos que sean contrarios. Con relación a la función instrumental o utilitaria,
Esta función tiene su base en las teorías del aprendizaje, según las cuales las actitudes ayudan a las personas a alcanzar los objetivos deseados y a que les proporcionen recompensas y también evitar castigos o consecuencias no deseadas. Al promover la aproximación a estímulos gratificantes y evitar la de estímulos adversivos, las actitudes optimizan las relaciones de los individuos con su entorno, maximizando los premios y minimizando los castigos. Con relación a la función de identidad y expresión de valores, las personas suelen manifestar públicamente sus actitudes expresando opiniones y valoraciones sobre un montón de situaciones o cuestiones. La expresión de las actitudes personales, así como sus correspondientes comportamientos, sirven para informar a los demás de quiénes son. Nos ayuda, por tanto, a conocernos y a darnos a conocer a los demás. Así, las actitudes juegan un importante papel en la definición y el fortalecimiento de la propia identidad. Además, la expresión de las actitudes permiten a las personas mostrar sus principios y valores, así como a identificarse con los grupos que comparten actitudes similares. En conclusión, podemos mencionar entonces que las actitudes son evaluaciones globales y relativamente estables que las personas hacen sobre otras personas, sobre ideas o cosas. No olvidemos de que nuestras actitudes nos definen y que si conocemos las actitudes de las personas, podemos predecir también la conducta de ellos. Te invito a que puedas profundizar sobre el tema leyendo el capítulo 4 del libro de Barro. Por tu atención, gracias.